Bien, continuando con el diseño, la integración y la lógica de nuestros assets. Quitar nuestra bala de acá. Voy a hacer la configuración de nuestros enemigos. Entonces, mm, voy a adicionar dos sprites. Por ahora voy a poner uno, que es este. Y voy a ponerlo en esta posición por ahora. Voy a poner nuestro otro fighter en esta posición superior. Usa la misma figura que había hecho anteriormente. Me refiero que creo un empty T-Factor 1. Voy a crear el prefab de una vez. T-Factor 1. Listo. Voy a arrastrar nuestro objeto invisible, no hay lío. Y a este objeto invisible pues voy a centrar el T-Factor 1. Ponerlo por acá más bien. Control F y queda centrado. Listo. Entonces nuestro T-Factor está acá. T-Factor 1. De hecho podría ponerlo un poquito como más arribita, tal vez. Bueno, ahí está en el centro geométrico. No, dejémoslo ahí. Entonces lo adicionamos al prefab. Le decimos aplicar. Ya nos aparece el dibujito. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el player con respecto al punto de disparo. En este caso yo lo voy a duplicar y lo voy a poner por fuera. Oprimo control al F para que quede centrado al enemigo y aquí estaría apuntando nuestro player. Hay un importante y es que nuestro sprite debería estar apuntando o ir hacia abajo. Entonces simplemente aquí en Z menos 90 grados, 180 grados, perdón. Listo. Aplicar. El punto de disparo que está en esta posición, está apuntando hacia abajo, tendría que ser también apuntar hacia abajo. Entonces vamos a decirle aquí que sea 90 grados. Tendría que estar apuntando ya hacia abajo. Listo. Vamos a quitar esto. Enter. Y vamos a separarlo un poquito. Punto de disparo, lo ponemos en el prefab, aplicar. Listo, perfecto, no hay inconveniente. Entonces listo. Bien, ahí está correctamente puestecito. Este sería lo mismo. En este caso del T-Factor 1 pues tengo que crear el script básico. Antes de ello voy a aplicarle, al igual que player, un box collider. Voy a adicionarle un objeto de física que sea un box collider. Podría dejarlo un poco más pequeño a lo ancho. Digamos que punto 6 tal vez. No tan alto. Punto 5. Punto 3 de profundidad y de altura punto 5. Y simplemente cambiamos un poco su posición. Listo. Creo que ahí quedaría perfecto nuestro prefab, nuestro colisionador. Ahora, ¿qué es lo importante? Ya una vez puesto el colisionador, que nosotros creemos nuestros tag y nuestro layer. Entonces vamos a adicionar un tag que se llame
enemigo y al mismo tiempo vamos a ponerlo acá enemigo y al mismo tiempo un layer que se llame enemigo. Listo. Entonces tenemos nosotros nuestro enemigo dispuesto. Listo. Entonces ya podemos crear nuestro script. Vamos a crearlo desde acá. Generalmente cuando uno lo crea desde acá va a ubicar el script en otra posición, no importa. Vamos a crear un nuevo script en C# que se llame, por lo siento, a ver si lo creo. No lo creo. Otra vez, tan misceláneo, nuevo script, enemigo. Listo. Fíjense que lo creo afuera, simplemente lo guardo acá en mis scripts, no hay ningún problema, él sigue estando inserto donde corresponde, no hay ningún inconveniente. Entonces voy a empezar a especificar una serie de variables que van a tener que ver con nuestro personaje. Pues aquí nuestro enemigo en una primera instancia básicamente va a tener una velocidad, ¿sí? Y esta velocidad va a ser simplemente un valor que podemos darle nosotros, que puede ser de 10. Perdón. Listo. Nuestro enemigo también va a tener un comportamiento pues muy particular, similar al plano, pero la diferencia radica en lo siguiente. Vamos a explicar acá rápidamente de qué se trataría este efecto que tendría nuestro personaje en este contexto. Pues voy a adicionar al fondo, pues para que se pueda ver. Acá no entiendo por qué no se puede ver. Es que estaba girado. Ok, bien, vamos a ponerlo acá. Fighter F. Otra vez. Listo. Bien, la idea es que nuestro enemigo, cuando aparezca, digamos está en esta posición por fuera de la cámara, entonces cuando aparece baja, y cuando llegue por afuera, abajo, por fuera de la cámara en una determinada posición, entonces reaparezca arriba, pero en el eje X en una posición aleatoria, es decir, no siempre aparezca en este punto, sino que pueda que aparezca en este. Entonces la idea es que cuando baja aquí, llega a este punto, reaparece, digamos que por acá, baja, luego reaparece por aquí o aparece por acá. Esa es más o menos la lógica que tendría nuestro enemigo. La diferencia con el plano es que su reaparición siempre será aleatoria en el eje X. Entonces vamos a manejarlo de esta manera. Vamos a decirle entonces que tenga por lo tanto una posición inicial en Y, una posición de referencia, obviamente la de inicial de referencia, una posición final de referencia en Y, una variable pública que se va a alimentar en tiempo real de la posición en el eje Y global, que se va a llamar posición actual. En este caso, para poder establecer la aleatoriedad, entonces una posición determinada izquierda y una posición determinada derecha. ¿Sí? Entonces, estableciendo estas variables queda mucho más fácil, permite ya definir un comportamiento determinado. Vamos a darle control S por ahora.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros establecer en una primera instancia ya habiendo definido variables? Vamos a decir entonces que cuando tan pronto inicie el juego, inicie el script, entonces defina una primera posición. Esta primera posición será un vector nuevo, y este vector nuevo estará definido más o menos de la siguiente forma. En el eje X, que es el primer eje, vamos a establecer una posición aleatoria a través del método randomRange, y randomRange nos pide dos datos, un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo sería la posición izquierda, o sea, hasta ahí iría el valor mínimo, y un valor máximo que sería la posición derecha. Posición izquierda sería menos X, posición derecha sería más X, o un valor positivo simplemente. Ahora, en este random range, yo necesito que en el eje Y mantenga siempre una posición definida como posición inicial Y, y en Z un valor de 0.0f. Obviamente uno podría decirle o cambiarle este valor, pero por ahora, para pues, generar una variable, pero por ahora voy a dejarlo con esta asignación. Entonces tenemos esto como tal. Tenemos entonces una posición en la que voy a iniciar el videojuego con respecto al enemigo. Ok. Ahora vamos a hacer la posición actual. La posición actual Y va a ser igual a la posición que en tiempo real en un momento determinado tenga nuestro enemigo en el eje Y, en el eje Y global. Y va a tener un movimiento, obviamente. Este movimiento va a ser obviamente un movimiento de traslación. Y este movimiento de traslación obviamente va a ser en el eje a través del eje Y. Entonces en el eje X va a ser de 0.0, en el eje Y va a ser de velocidad de movimiento, y en el eje Z va a ser 0 también. Ahora, algo importante, esta velocidad de movimiento, como se va a desplazar hacia abajo, debe ser menor y multiplicarse por el tiempo en función de los fotogramas. Listo, control S. Entonces básicamente esta sería nuestra primera operación con respecto al movimiento, pero tenemos que establecer la condición que delimitaría que nuestro enemigo, una vez llegue a una determinada posición en la parte de abajo, pues se devuelva. Entonces, si su posición actual en Y es menor o igual a la posición final de Y, entonces va a hacer su cambio de posición a la que inicialmente tenía, o sea, en la que aparece. Vamos a ver, simplemente a copiar, control V. Listo, eso sería con respecto a nuestra primera parte de nuestro script. Entonces simplemente damos control S, volvemos al juego y tenemos acá precisamente estas series de variables que tenemos que modificar. Entonces antes de modificarlas vamos a crear el prefab que corresponde a tfighter 2. Para eso yo voy a hacer lo siguiente: voy a duplicar esto, lo voy a llamar tfighter 2. Estoy duplicando la instancia que está acá. Voy a cambiarle el F, voy a cambiarle este sprite, lo voy a poner en la misma posición, lo pongo aquí abajo, perdón, eso, quito este,
aquí me dice que esta acción puede romper en la instancia del prefab, no importa, entonces no importa que lo rompa, podría tener este mismo colisionador, no hay problema. Listo, punto de disparo, por el punto de disparo podría estar mucho más abajo. Ok, entonces vamos a ir a donde supuestamente está el prefab. Aquí tenemos nuestro prefab enemigo 1. Vamos a darle control D. Y cuando lo duplica con un número de secuencia, que ya no es 1, sino 2. Entonces arrastro este T-Fighter 2 acá y queda. Aquí me dice que si usted está seguro de reemplazar el contenido del prefab con un game object que no está enteramente inserto de él, entonces reemplazar. Listo, hemos reemplazado nuestros prefab. Entonces tengo un T-Fighter acá, tengo otro T-Fighter acá. El 1 le vamos a poner una velocidad, vamos a ver aquí, vamos a mover los dos a una posición que sea un poco más fácil de manejar con respecto a la cámara. Listo. Entonces, T-Fighter 1, cuando está por fuera en el eje Y en 5, o sea, la posición inicial va a ser 5, va a ser 6, digamos. Posición final va a ser menos 6, indiscutiblemente. La posición actual, posición izquierda, sería el límite izquierdo que aparezca hasta acá, o sea, menos 2.8, posición izquierda menos 2.8, hasta posición derecha que es 2.8. Listo, esto se sabe porque la posición extrema 2.8, posición extrema a la derecha 2.8, extrema a la izquierda menos 2.8. listo, entonces 10 aplicar 10, 6 menos 6, entonces 10 inicial 6 podría ser menos, es decir, aunque se demore un tantico más, o podría ser lo mismo, ejemplo en 6 menos 6, izquierda habíamos dicho que menos 2.8 y 2.8. listo, entonces ya tenemos nuestros enemigos. Si nosotros los dejamos que se muevan, vamos a ver el fondo qué velocidad se mueve. El fondo se mueve a una velocidad de 10. Entonces vamos a hacer que este se mueva a una velocidad de 15. Y este vamos a hacer que se mueva a una velocidad de 20. Listo. Vamos a ver qué pasa. Entonces nuestras naves aparecen. Fíjense que vuelve esta que está seleccionada, este Fighter 2, llega a la posición mínima en la parte de abajo y se devuelve arriba. Listo, este random está bastante interesante. El fondo está muy rápido, vamos a minimizar su velocidad, punto 3, aplicar, y creo que esta vez estaría como muy lento. Uy, sí. 2. 1. Bueno, 1 puede ser más bien. Fondo 1. Cambiemos este, démosle un 5. Este démosle un 3. Listo. Que se demoren un poquito menos. Un poquito más. Ese movimiento está como mejor. ¿Qué pasó acá? Listo. Ok. Ya está como más interesante. No hay... Aquí hay algo curioso. Deberían estar chocando. Posiblemente sea por... Bien, entonces aquí deberían chocar, pero no están chocando aún.
vamos a darle a nuestra bala player un poquito más de tiempo de vida. Box Collider. Listo, si está coincidiendo en la misma posición. Entonces aquí ya tenemos nuestro script de personaje en lo que se refiere a su movimiento. Ahora vamos a hacer que nuestros personajes pues tengan la opción de disparar, así como dispara nuestro jugador, que también disparen los enemigos. Entonces vamos a adicionarle un script que permita dispararle a nuestros enemigos, pero este script va a tener una diferencia, digámoslo así, que un poco notable. Me refiero a que ya no sería en función del usuario, es decir, aquí yo no voy a intervenir, sino que va a intervenir el sistema. Vamos a crear acá un script que se llame disparo enemigo, y este disparo enemigo que se lo vamos a poner a estos dos objetos. Fíjense, aquí quedó los dos con el mismo script. Pues este objeto en particular, este script en particular, va a determinar que se haga el disparo en un rango de tiempo que yo quiera. Entonces vamos a definir eso. Entonces tenemos que, primero que todo, tenemos que definir algo, y es que vamos a instanciar un objeto prefabricado que es la bala. Entonces bala enemigo. Esta bala se va a instanciar a través, o a partir más bien, de un objeto que es un punto de disparo. Tenemos que especificar entonces una frecuencia de disparo, que sería qué tantos disparos por segundo podría generarse, ¿sí? Y una variable que nos va a permitir establecer una relación de la frecuencia con el tiempo actual del juego, o el tiempo que está transcurriendo, que vamos a llamar último disparo. Ok, entonces tengo esta opción: el objeto bala enemigo, el objeto punto de disparo, una frecuencia de disparo y una variable flotante que nos permite establecer una relación de tiempo y frecuencia. Entonces vamos a inicializar nuestra función start especificando que último disparo es igual al tiempo, o sea, cada segundo que va a transcurrir, al tiempo. Último disparo es igual al tiempo. Una vez hemos establecido esto, pues vamos a definir una condicional que va a decir que si último disparo es menor al tiempo, ¿sí?, entonces último disparo va a ser igual al tiempo más la frecuencia de disparo. Listo. Entonces eso en primera instancia. Segundo, va a instanciar nuestra bala con la siguiente condición: un objeto que está contenido en la variable bala enemigo, a partir de un punto de disparo, su posición, y
y su rotación. Listo. Aquí ya tenemos nosotros especificado cómo se va a hacer la instanciación precisamente de esa bala. Este es el script de disparo. Vamos a darle control S. Aquí tenemos entonces que bala enemigo, que no es esta obviamente, pues debe ser un prefab. Entonces no hemos definido el prefab, definamos el prefab. Vamos a utilizar en este caso, vamos a ver si nos lo permite poner por aquí cerquita. Okay. Vamos a achicarlo un poquito, es bastante grande. Vamos a crear ahora un empty que se llame bala enemigo. Listo. Entonces este bala enemigo va a tener este sprite, perdón. Vamos a adicionarle un objeto de física que es un box collider. Está bastante grande, pero dejémoselo así. Me parece que es importante que tenga una buena zona de colisión. Entonces la bala enemigo va a ser así de grande, no me importa. Tal vez dejémosela un poquito más angosta. Listo, ahí podría ser. Tenemos un elemento de colisión que es un box collider, y a diferencia de todo lo que hemos hecho hasta ahora, voy a adicionarle un objeto de física que se llama rigibody. El objeto rigibody es necesario para las colisiones, es decir, debemos darle una propiedad relativa a la gravedad, pero relativa a la masa también. Entonces es para que se entienda que va a haber una colisión entre elementos sólidos como tal, y que la bala tenga esta propiedad de elemento sólido es más que suficiente. Entonces le añadimos un rigibody y ya tenemos esta posibilidad. Vamos a crear acá nuestro prefab. Listo. Vamos a poner este mismo objeto acá, bala enemigo y punto de disparo. Entonces punto de disparo acá, punto de disparo acá. Listo. Vamos a ver algo importante, y es la manera como está en local. El eje Z, como siempre, está en una dirección diferente, que es esta de acá. Entonces si nosotros a la bala enemigo le damos, por ejemplo, le ponemos el mismo script de bala player, no va a tener el mismo script, pero suponiendo que lo tiene, ¿qué pasaría? Ponerle punto 3. Listo. Fíjense que se está desplazando en el eje Z, obviamente, pero en una dirección contraria. Entonces el empty tenemos que cambiarle la dirección. Entonces vamos a ponerlo en 90, menos 90, porque, bueno, realmente sería 90 porque se tiene que desplazar hacia abajo. Listo, 90. Y vamos a cambiar las dimensiones del colisionador. Estaba bien. El eje Z, vamos a ponerle 1. Ok, ahora sí ponemos nuestro sprite
le decimos aplicar. Entonces en teoría pues nuestra bala debería ya moverse hacia abajo. Listo, se está moviendo hacia abajo, no hay lío. Entonces tenemos que ponerla tenemos que ponerla en un tag que le vamos a adicionar, que se llame bala enemigo, y tag bala enemigo y un layer que diga enemigo. Ok, listo. Bala enemigo, y esta bala enemigo, ya que la tenemos lista, pues teóricamente ya está, pero resulta que está con este script. Obviamente la bala enemigo pues no tiene mayor diferencia a nuestro script que habíamos creado con anterioridad. Me refiero al de bala player. Entonces voy a abrir bala player, y bala player voy a guardarlo como bala enemigo. Listo. Voy a cambiar el nombre acá de la clase también. Listo. Control S. Aquí ya tenemos nosotros una configuración que nos permite trabajar cómodamente sin ponerle muchas cosas. Entonces aquí sería importante tener en cuenta pues el tiempo en el que la bala trabajaría. Vamos a dejar el mismo esquema, el tiempo de vida de nuestro personaje sin ningún problema. Ahí no habría ningún problema. Entonces vamos a dejarlo tal cual como la vemos. Simplemente que a T-Fighter pues tendríamos que adicionarle entonces, perdón, a la bala, al prefab de la bala enemigo, tenemos que adicionarle el script de bala enemigo. Vamos a simplemente cambiar los valores de las variables y quitamos el que tenía. Listo. Entonces ya tenemos nosotros nuestra bala configurada. Vamos a inhabilitarlo un momento y vamos a ver qué pasa con respecto a los enemigos, cómo disparan. Aquí está, fíjense que está disparando y esas balas corren para todo lado. La razón es porque están colisionando las balas con el enemigo, o sea, en el punto en el que la bala es emitida alcanza a tocarse bala enemigo. Voy a darle F acá, voy a poner esta bala en esa misma posición, voy a habilitarla y fíjense cómo es que está. Claro, aquí hay una parte del colisionador de la bala que pega con el colisionador de la nave. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros acá? Simplemente vamos aquí a Edit, Project Settings, Físicas, y le vamos a decir que enemigo con enemigo no se toque, no haya colisiones. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa. Está disparando. Ahora sí. Uy, está disparando está disparando bastante fuerte. Bala enemigo, enemigo con enemigo no se toque. Vamos a ver el tiempo de vida, velocidad de movimiento. Perdón, aquí en T-Fighter, punto de disparo, bala enemigo, frecuencia de disparo 0, último disparo. Frecuencia de disparo vamos a ponerlo en punto 5. Enter. Vamos a ver. Bien, aquí hay un detalle, y es que en apariencia está disparando de una manera tal que sobrepasa, posiblemente la velocidad esté influyendo. La velocidad del T-Fighter es de 3, 5 el otro prefab, y la bala enemigo se está moviendo a una velocidad de 0.3. obviamente no.
Vamos a hacer que se mueva a una velocidad de 10. Claro, se mueve muchísimo más lento que el personaje. De hecho acá fíjense que se está moviendo a la misma velocidad. Ok. T-Fighter se mueve a una velocidad de 3. Este T-Fighter se mueve a una velocidad de 5. Y la bala se está moviendo a una velocidad de 10. Entonces frecuencia de disparo T-Fighter 0.5, 0.5 acá también. Vamos a ver, ahora sí. Listo, ya está disparando en una posición que debería ser. Bien, perfecto. Entonces ya estaría trabajando las colisiones. Vamos a hacer aquí una condición. Aquí estamos trabajando en función del tiempo, control S. Entonces la idea a partir de este esquema que ya tenemos listo nuestros disparos, ya nuestro enemigo está disparando, es que por ejemplo en el caso del enemigo tal vez las balas tengan un poco más de tiempo de vida. Vamos a ponerle 1.5, una velocidad que sea igual a 5, y vamos a hacer que uno de estos T-Fighters se mueva más lento. Estos por ejemplo se podría mover a 3. Vamos a que se mueva a 7. Y la bala se está moviendo a una velocidad de 5. Vamos a hacer que se mueva a una velocidad de 7, un poco más lento, un poco más rápido que los enemigos, pero entonces aquí no lo habíamos puesto. Bala enemigo, bala enemigo. Listo. Vamos a ver si se ajusta un poco más. Bien, pensaría que la bala enemigo podría tener un tamaño un poco más grande. El sprite, ahora vamos a agrandarlo un poco más, lo achatamos solamente para tratar de hacerlo un poco más visible, ¿no? Listo, ahora ya es más visible, puede verse más fácilmente nuestra bala. Salvamos nuestra escena y listo, ya hemos terminado nosotros nuestra configuración de sprites plano, player y nuestros enemigos. Entonces podemos perfectamente pasar al siguiente proceso, y en este siguiente proceso vamos a añadir una serie de efectos. Por ejemplo, que cuando la bala colisione genere una explosión, y también que ya empecemos a ver un evento consecuente, y es que si me disparan pues pierdo vidas, y si yo disparo y doy con el blanco, pues que pueda obtener un puntaje. Entonces esto ya involucraría el diseño de la interfaz gráfica de usuario, que es lo que entraremos a realizar.